No eres más que una maldita negra, te voy a dar lo que te mereces, gritó el policía mientras agredía a la joven negra, pero él no sabía con quién se estaba metiendo, y minutos después una llamada lo iba a cambiar todo. Oye, tú. Muéstrame lo que llevas ahí, gritó el policía corpulento mientras se bajaba del auto. En ese momento, ella, confundida, levantó la mochila sin entender lo que estaba pasando. Es solo mi laptop, oficial, respondió con la voz temblorosa. De pronto, el agente no esperó explicaciones. Y sin pensarlo la agarró del brazo con violencia. Con su mirada cargada de desprecio que iba directo a ella. No me mientas, negra. ¿Qué escondes? Espetó mientras la zarandeaba. En ese instante Aísa trató de zafarse. Mientras notaba cómo los vecinos cerraban las cortinas discretamente. Nadie salía. Nadie quería problemas. Mientras el corazón de la joven golpeaba en su pecho como si fuera a estallar. De pronto, y sin más, el policía la empujó contra la pared de ladrillos. El golpe seco retumbó en el callejón. Basta, por favor, me está lastimando. Gritó ella, las lágrimas mezclándose con el polvo. Aún escuchando las súplicas desgarradoras de la joven Aísa, el agente no se detuvo. En ese momento su rodilla se clavó en la pierna de la chica, su mano en el cuello. Mientras que el odio se le escapaba en cada gesto. Esto es para que aprendas a respetar a la autoridad, murmuró con los dientes apretados, como si la simple existencia de ella fuera una ofensa. En ese momento Aísa, con el rostro contra la pared, comenzó a pensar en su madre, en su hermano menor que aún dormía en casa. El aire se le escapaba de los pulmones mientras la rabia crecía junto al miedo. Antes había escuchado de estas historias así en las noticias, pero lo que nunca imaginó es que terminaría siendo ella en esa situación y siendo la que imploraba por respirar. De pronto sacó fuerzas y con un hilo de voz, alcanzó a decir. Ni sabes lo que estás haciendo, voy a llamar a mi padre. Al escuchar esto, el policía soltó una risa seca, incrédula. No me hagas reír, negrita, ¿y quién se supone que es tu papá? Supongo que es un pandillero más. En ese instante ella, con los dedos temblando al tantear el bolsillo trasero, respondió con la misma fuerza que le quedaba. Se equivoca, oficial, mi padre es el fiscal general. En ese momento el policía abrió los ojos de par en par y luego soltó una carcajada ronca, casi animal, que resonó en la calle vacía. ¿Estás borracha o qué, negrita, el fiscal general? Repitió entre risas, apretando aún más el brazo de Aísa. No me hagas reír. Tú, una negrita cualquiera, hija de alguien así, ni en tus sueños, y es más, ni padre debes tener. De pronto Aísa sintió que las palabras le atravesaban más que los golpes. Intentó articular algo, pero el nudo en la garganta se lo impedía. Está bien, no me crea, pero por favor, suélteme, ya me está lastimando, suplicó con lágrimas involuntarias corriendo por sus mejillas y con su voz rota. Aún así el oficial se inclinó hacia su rostro, examinándola como si fuera un objeto sucio. ¿Sabes lo que eres? Dijo con desprecio, escupiendo cada palabra. Una basura que nunca saldrá del barrio, carne de cárcel, igual que todos los tuyos. En ese instante la empujó otra vez contra la pared. La mochila cayó al suelo, abriéndose, dejando escapar unos cuadernos y un estuche de bolígrafos. Le juro, oficial, que no he hecho nada. Solo iba para mi casa. Gritó Aísa, intentando cubrirse la cabeza con los brazos. El agente soltó un bufido de rabia. Cállate. Cada vez que uno de ustedes habla, miente. Siempre igual, traficantes, rateros, solo son una escoria. La presión de su mano en el hombro la mantenía contra la pared, inmóvil. Los nudillos del hombre, blancos de la fuerza, temblaban de ira contenida. Mientras Aísa buscaba desesperada una mirada cómplice, alguien que la ayudara. Entre las cortinas medio abiertas de una ventana alcanzó a ver un rostro que se asomaba y luego desaparecía en segundos. Nadie iba a intervenir. En ese momento volvió a suplicar, por favor. Me está haciendo daño, yo no soy lo que usted dice. Sollozó, con la respiración entrecortada. En ese momento el policía sonrió con crueldad,
acercando su oído para que nadie más pudiera escuchar. A mí no me engañas, mocosa. Nadie importante va a venir a salvarte. Para ese momento Aísa ya respiraba entrecortado, el brazo le dolía por la presión y el rostro contra la pared le raspaba la piel. El miedo estaba ahí, latiendo, pero de pronto algo en ella se encendió, giró apenas el cuello y, con la voz quebrada pero cargada de coraje, dijo: Usted no sabe quién soy. Y no soy lo que usted dice. No tiene ningún derecho a tratarme así. De pronto el policía se quedó unos segundos en silencio. Esa chispa de resistencia lo descolocó. Luego sonrió, una sonrisa torcida, peligrosa. ¿Derecho?, repitió el oficial con sorna, apretándole más el hombro hasta hacerla gemir. El único derecho que tienes es callarte y obedecer, como la esclava que eres. Tú no eres más que eso. En ese instante, los ojos de Aísa se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. Está bien, no soy nadie para usted, pero sabe que, si lo soy para alguien que puede, en ese momento se detuvo, la voz temblando, temiendo la reacción, que puede hundirlo. En ese instante, el policía explotó en carcajadas, una risa gutural que se transformó en un gruñido de desprecio. ¿Hundirme?, replicó, acercando su rostro al de ella, tan cerca que Aísa podía oler el alcohol mezclado con tabaco en su aliento. Ni siquiera sabes lo que hablas, niñita insolente. Mírate. Eres un bulto de miedo contra una pared, y yo soy el que decide si sales de aquí caminando o arrastrada. De pronto, Aísa sintió como el pánico la invadía, helándole la sangre. Su corazón parecía un tambor golpeando sin control. En ese instante se convenció de que podía ser el final de su vida, de que nadie iba a abrir una puerta para ayudarla, de que todo se estaba cerrando sobre ella. Aún así, mordiéndose los labios hasta sangrar, logró murmurar: Juro que en algún momento se arrepentirá. De pronto el policía apretó los dientes, los ojos encendidos de rabia pura, dispuesto a demostrarle que en ese momento él tenía todo el poder. Aún así, Aísa, con la blusa ya manchada de polvo y lágrimas, seguía atrapada en el puño de hierro del policía. La rabia en su voz había despertado lo peor de él. ¿Estás loca, maldita negra, arrepentirme yo?, bufó, con una sonrisa torcida. La única que tiene todas las de perder eres tú, inútil. En ese momento el corazón de Aísa volvía a latir desbocado. Sentía que las fuerzas la abandonaban, que el cuerpo no le respondía. Pero al caer de rodillas, al mismo tiempo que el policía la mantenía agarrada del brazo, sus dedos rozaron la mochila abierta. Entre papeles arrugados y bolígrafos caídos, notó el frío metálico de su teléfono. Un destello de esperanza. Apenas un segundo. El policía, cegado por su propia furia, no lo notó. Mírame bien, mocosa. Puedes llorar y gritar todo lo que quieras, pero nadie va a aparecer para sacarte de esto, el que tiene la última palabra soy yo. En ese instante las palabras se le clavaron en el pecho como cuchillos. Y con el dolor ardiendo en su interior, Aísa, aún con el celular en la mano, sigilosamente apretó el botón de marcación rápida. El timbre sonó 1, 2 veces. El sonido quedó opacado por los insultos de la gente, que no reparaba en lo que ella hacía con la mano temblorosa pegada al costado de su cara. De pronto, una voz profunda se escuchó desde el auricular. ¿Aísa? El policía se detuvo. Al fin notó el teléfono en la mano de la chica. Abrió los ojos con furia y trató de arrebatárselo. ¿Qué diablos? Pero ya era tarde. La voz al otro lado se repitió, más firme. ¿Aísa? ¿Qué pasa? Y de pronto el policía, al escuchar aquella voz grave del otro lado, sintió como la sangre le hervía. Su rostro se tornó rojo, las venas del cuello se le marcaron. «Dame ese maldito teléfono», rugió, lanzando un manotazo hacia la mano de Aísa. Pero en ese momento, ella lo apretó con todas sus fuerzas contra su oído, temblando, sabiendo que tenía apenas segundos antes de perderlo. «Papá, sálvame, necesito tu ayuda, por favor», gritó con un hilo de voz quebrado por el miedo.
Al otro lado de la línea, el silencio fue absoluto por un segundo, seguido de un brusco movimiento, la silla del fiscal general golpeando el piso al levantarse de golpe. Mientras tanto el policía arrancó el celular de la mano de Aísa con brutalidad y lo arrojó contra el pavimento. El aparato rebotó una vez, se partió la pantalla y quedó a tan solo unos metros. No sabes con quién te has metido, maldita mocosa, escupió, apretándole el mentón con una mano. Te voy a enseñar lo que pasa cuando alguien como tú me desafía. Aísa apenas podía respirar. El sabor metálico de la sangre en su boca se mezclaba con el miedo que le recorría el cuerpo. Lo que ninguno de los dos sabía era que, al otro lado de la ciudad, su padre ya había reaccionado. El fiscal general no soltaba el teléfono de la mano, escuchando aún el eco de aquel grito de auxilio. En ese instante, con el corazón martillando en el pecho, abrió un panel en su computadora y activó de inmediato el rastreo de la llamada. El mapa se iluminó con un punto rojo parpadeante en la pantalla, la ubicación exacta de su hija. Aguanta, hija, murmuró con los dientes apretados, mientras ya marcaban números de emergencia con la otra mano. De vuelta en la calle, el policía creía tener todo bajo control. Sonreía con soberbia, convencido de que había silenciado cualquier esperanza. Pero Aísa lo sabía, su padre había escuchado, y eso era suficiente para mantener viva una chispa de resistencia en medio del terror. Pasaron tan solo unos segundos cuando el policía se enderezó, respirando con rabia, y alzó el brazo como si fuera a descargar otro golpe contra la joven. Aísa, encogida contra la pared, cerró los ojos con fuerza, temiendo lo peor. Así aprenden los tuyos. Escupió con furia. A golpes, porque no entienden de otra forma. El sol bañaba la escena, y la calle permanecía muda, los vecinos escondidos tras sus cortinas, testigos cobardes de la brutalidad. Aísa temblaba, un llanto mudo recorriéndole la cara. Sentía que cada segundo era el último. En ese instante, el sonido de unos neumáticos chirriando rompió el silencio. Un auto negro se detuvo bruscamente a pocos metros, la puerta se abrió de golpe y una figura imponente descendió con paso firme y apresurado. El policía, sorprendido, giró apenas la cabeza, pero no bajó el brazo. ¿Qué carajos? Masculló entre dientes. Ve y suéltala ahora mismo. Tronó la voz grave del recién llegado. En ese momento Aísa abrió los ojos, incrédula. Ahí estaba su padre, traje desordenado, corbata floja, el rostro desencajado por la ira y el miedo. El fiscal general avanzó con decisión, la mirada fija en el policía que mantenía a su hija atrapada. El agente rió con desdén, aunque la risa le salió nerviosa, quebrada. ¿Y usted quién se supone que es? ¿Otro vecino metido a héroe? Soltó, manteniendo la mano levantada sobre Aísa, como si aún buscara reafirmar su poder. Soy el padre de esa joven, gruñó el hombre, acercándose a pasos largos. Y te acabo de dar una orden. El policía bajó lentamente la mirada hacia Aísa, como si quisiera que sintiera que todavía tenía la última palabra. ¿Este viejo es tu famoso papá? Dijo con una mueca burlona. No me jodas. En ese instante el fiscal general se detuvo frente a él, apenas a unos metros. Sus ojos ardían. Te repito por última vez, su voz retumbaba, firme, contenida por un hilo de autocontrol, suéltala. Aísa apenas podía hablar, pero con un hilo de voz alcanzó a decir. Papá. El policía apretó los dientes, la mandíbula rígida. Su brazo temblaba en el aire, suspendido entre el golpe que había estado a punto de dar y la presencia inesperada que lo había desarmado al instante. Pero de repente miró al hombre con un desprecio cargado de rabia. ¿Tú darme órdenes a mí? Soltó con una risa seca. Aquí el que manda soy yo. Yo soy la ley en esta calle. Tú no eres nadie. El fiscal general no se movió. Su respiración era profunda, contenida, mientras con calma sacaba de su chaqueta una cartera de cuero negro. La abrió frente al policía y la sostuvo a la altura de su rostro. El brillo del escudo dorado y las letras grabadas eran inconfundibles, fiscal general de la nación. Soy más que alguien, agente, dijo con voz helada, implacable.
soy tu máxima autoridad. En ese momento el policía se quedó inmóvil un instante, su rostro endurecido tratando de ocultar la sacudida interna. Pero la incredulidad lo hizo reaccionar con torpeza. De un manotazo, le arrebató la credencial. La miró de cerca, los ojos recorriendo las letras, el sello oficial, la firma estampada. La mano le temblaba apenas, aunque intentaba disimularlo con una mueca de burla. Esto no significa nada aquí, balbuceó, su voz menos firme, quebrándose en los bordes. Aísa, aún encogida contra la pared, observaba con el corazón desbocado. Por primera vez, vio algo distinto en la mirada del hombre que la había golpeado, miedo. Un miedo disfrazado de arrogancia, pero que se filtraba en cada palabra. El fiscal dio un paso adelante, sus ojos clavados en el agente. Ya no puedes esconderte detrás de tu placa. Cada palabra que has dicho, te va a llevar a la ruina y yo voy a estar ahí para verlo, te acabas de meter con las personas equivocadas, oficial. En ese momento el policía, con la credencial aún en la mano, retrocedió un paso. Sus ojos iban de la identificación al rostro del fiscal general, como si buscara una salida imposible. El sudor le corría por la frente y sus labios temblaban. Esto es un malentendido, balbuceó, intentando recuperar su tono autoritario. Nadie va a creer que una mocosa y un farsante me den órdenes. De golpe, arrojó la credencial al suelo y giró sobre sus talones, dispuesto a correr calle abajo. «Detente ahí», gritó el fiscal, con la voz firme como un trueno. Pero el policía no obedeció. Apenas había dado unos pasos cuando el rugido de sirenas llenó la calle. 2 patrullas se detuvieron con violencia, cerrándole el paso. De ellas descendieron varios agentes armados que, sin perder un segundo, lo rodearon. «Al suelo», ordenó uno de los oficiales, apuntándole. El policía levantó las manos, titubeante, todavía con la respiración acelerada. Intentó balbucear excusas, pero ya era inútil. Lo redujeron en segundos, torciéndole los brazos a la espalda y colocándole las esposas con brusquedad. Por orden del fiscal general, anunció uno de los agentes, queda detenido. Aísa observaba todo con el cuerpo tembloroso. El sonido metálico de las esposas cerrándose sobre las muñecas del hombre que la había humillado y golpeado fue como un alivio inesperado. Sus piernas, al fin, se movieron. Corrió hacia su padre y se lanzó a sus brazos, aún con sollozos y la respiración entrecortada. «Papá, pensé que no te volvería a ver», susurró, hundiendo el rostro en su pecho. Él la abrazó con fuerza, protegiéndola, acariciándole el cabello mientras trataba de contener su propia rabia y el miedo que lo había consumido desde la llamada. «Ya estás a salvo, hija», le dijo con voz grave, pero quebrada por la emoción. «Nadie volverá a hacerte daño. Y te juro que este hombre va a pasar mucho tiempo detenido». Detrás de ellos, el policía esposado era introducido en la patrulla, su rostro desencajado, ahora vacío de soberbia. Las sirenas volvieron a sonar, alejándose por la avenida. La calle quedó en silencio otra vez, pero ahora ese silencio pesaba distinto, ya no era miedo, era justicia en marcha. Tan solo pasaron unos días, el juicio fue rápido y contundente. Las pruebas eran claras, las grabaciones de cámaras de seguridad, los testigos que finalmente hablaron y, sobre todo, la llamada desesperada de Aísa que quedó registrada. El uniforme ya no podía proteger al hombre que se había creído dueño de la calle. El tribunal lo declaró culpable de abuso de autoridad, agresión, discriminación racial y tentativa de homicidio. La sala estaba llena cuando el juez dictó sentencia, 20 años de prisión sin posibilidad de fianza. El ex policía bajó la cabeza, sin la soberbia que lo había caracterizado, mientras lo escoltaban de regreso a la celda. La justicia, esa que tantas veces había mancillado con sus actos, lo había alcanzado al fin. Fuera de los tribunales, Aísa se sentaba en una banca junto a su padre. El sol de la tarde caía suave, mucho menos opresivo que aquel día en la calle. Todavía tenía los ojos cansados de tanto llorar, pero ahora había algo distinto, tranquilidad. Mientras su padre la miraba en silencio, sin soltarle la mano ni un segundo. «Hija, si supieras lo que sentí cuando escuché tu voz pidiendo ayuda», dijo con voz entrecortada.
Fue como si me arrancaran el alma. Aísa lo abrazó fuerte, hundiendo el rostro en su hombro. Pensé que no iba a salir viva, papá, susurró. Pensé que todo se acababa ahí. Él cerró los ojos, apretándola con más fuerza. Pero no se acabó. Estás aquí, conmigo. Y te prometo que nadie más va a tocarte ni a tratarte como ese hombre lo hizo. No mientras yo viva. Ella respiró hondo por primera vez en días, sintiendo el calor de los brazos de su padre como un escudo contra todo lo que había pasado. El ruido de la ciudad continuaba, ajeno a ellos. Pero en esa banca, padre e hija encontraron un momento de paz, ella, al saberse a salvo, él, al saber que había llegado a tiempo. La herida tardaría en sanar, pero la justicia había hablado. Y aunque nada borraría el horror vivido, Aísa ya no era solo una víctima, era un testimonio viviente de que hasta la voz más quebrada, dicha en el momento justo, podía derrumbar a quien se creía intocable. Si este video te gustó tienes que ver este otro donde, creyó que podía robarle el asiento, pero el vuelo nunca despegó. Dale clic ahora y nos vemos allí, también queremos saber de dónde nos ves, déjanos un comentario mencionando tu país. No olvides suscribirte y dejar tu like.